hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, una nueva transmisión, un nuevo en vivo, una nueva enseñanza, un nuevo capítulo, trayéndoles a ustedes desde Buenos Aires, Argentina, como en cada en vivo, como en cada nueva enseñanza, como en cada nuevo capítulo, en esta mañana fría, bastante fría de mayo. Ya estamos en mayo, increíble, vuela el tiempo, pero bueno, ya vinieron las épocas de las camperas, como decimos acá en Argentina, los buzos, está bastante fresco, así que bueno, cosas que pasan todos los años, los cambios de estaciones. Así que uno de manga corta, qué valiente, la verdad que muy valiente de su parte. Y eso que yo soy de no tener frío tampoco, yo soy más bien caluroso, pero la verdad que hoy está bastante fresco. Y como siempre digo, los primeros fríos, cuando viene el otoño, el invierno, se sienten bastante. Así que bueno, amados hermanos, en esta hermosa mañana fría, pero una hermosa mañana porque está totalmente despejado, vamos a tener un día, y yo soy team verano, pero soy de los que prefiere el cielo azul o celeste, porque ya no es tan azul como cuando éramos chicos, pero yo prefiero el buen tiempo y no la lluvia. Prefiero el frío y no la lluvia. Así que bueno, vamos a meternos en un nuevo capítulo sobre lo que estamos enseñando sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno que viene de la mano con la ley eterna, que viene de la mano con el sacerdocio eterno, que viene de la mano con el pacto eterno. Así que bueno, hemos estado hablando muchas cosas. Vamos con un nuevo capítulo, vino diluido, titulé este título, y ya van a ir viendo por qué. El vino es simbología del espíritu, pero también es simbología de enseñanza. También, según el contexto bíblico, se puede aplicar de las dos maneras. Entonces, vamos a empezar leyendo gran parte de Mateo 23. Y si vienes siguiendo este canal, te vas a dar cuenta como una vez que empiezas a entender la justicia, el entendimiento te va transformando. El entendimiento de la justicia te va cambiando el entendimiento, valga la redundancia, de las escrituras. Antes de seguir, les digo, acá en la página central del TikTok está el link para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, que ahí van alojadas todas estas enseñanzas, van alojadas ahí en nuestro canal de YouTube, y ahí van a encontrar muchísimo material, van a encontrar series en las playlists, series de enseñanzas, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar obras de la fe, van a encontrar liberaciones, bautismo, van a encontrar un montón de material. Así que por eso les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Dicho esto, arranquemos de Mateo 23, desde el versículo 23. El famoso versículo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice Jesús, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Porque el diezmo era eso, era alimento, era semillas, era aceite, nunca fue dinero, como ya lo he hablado en las enseñanzas del diezmo. Pero nunca fue dinero el diezmo. Y diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, dice Jesús. La justicia, primero, siempre la justicia. Pedro la ponía primero, Pablo la ponía primero, Jesús la pone primero, la justicia. La justicia, la misericordia y la fe. A ver, que tengo algo, me pinchaba acá. Para los que dicen que Jesús aquí está hablando de la ley de Moisés, lo que muchos le llaman la ley de Dios, Jesús nombra la fe como una de las cosas más importantes de la ley. O sea, la justicia, la misericordia y la fe.
Pero sin embargo, Pablo te dice en Gálatas 3, te dice que la ley, entre paréntesis, de Moisés, no es de fe. Entonces, Jesús por un lado te dice lo más importante de la ley, la fe. Pablo por otro lado te dice, y la ley no es de fe. Entonces, claramente, Jesús hablaba de una ley, Pablo estaba hablando de otra ley. Para los que creen que la ley de Moisés es la ley de Dios. Sencillamente imposible. Seguimos con Mateo 23. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, Satanás hace algo muy interesante. Divide todo. Como es el reino de Satanás. Satanás divide absolutamente todo. Y Jesús dijo que un reino dividido no puede permanecer. Por eso el enemigo ha dividido el reino, lo ha dividido en religiones, en denominaciones. Y eso lo hace también con la palabra. Y lo puedes ver en las religiones, que siempre en las religiones te enseñan una parte, pero no te enseñan la otra. Eso es lo que han hecho las religiones. Te enseñan la ley, entre paréntesis, de Moisés, pero no te enseñan la justicia. Porque la justicia, aparte de Jesús, la predicaron no solamente los apóstoles también, sino los profetas. Los profetas también predicaban la justicia. Y lo puedes ver a lo largo de todas las escrituras. Y eso no te lo enseñan en las iglesias, entre comillas, en las religiones. No, claro que no. ¿Por qué? Porque los profetas, leer los libros de los profetas es solamente para los más altos niveles de escatología. Eso es lo que te dicen. Tienes que hacer un doctorado en teología, un doctorado en divinidades para poder entender lo que dicen los profetas. Tú no. Tú eres una ovejita. Tú eres una ovejita y primero tienes que pasar por Corderito 1, por Corderito 2, por Corderito 3, por Corderito 7. Son tantos pesos por cada curso de Corderito y al final nunca vas a entender nada. Primero tienes que lograr el entendimiento de la justicia. Una vez que, como te dije al principio de Mateo 23, una vez que el Espíritu te revela el entendimiento de la justicia, después todo el resto va a ser mucho más fácil. Jesús te lo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te será añadido, incluyendo la sabiduría. A ver, cuando te quitas las vendas de la teología, de la escatología, de la ley de Moisés, de la Torá, y la circuncisión, y el Shabbat Shalom, y el Yeshua HaMashiach, y te idiotizan con todas esas cosas, con esas palabras que suenan difíciles. Entonces tú los escuchas y dices, ay, mejor me callo. Suena como que sí sabe lo que está diciendo. O no, dime si nunca te ha pasado algo así. O cuando te lo presentan, les presentamos al doctor en divinidades, le presentamos al apóstol, le presentamos al ungido. Entonces tú te amilanas. Pero no te impresiones por títulos de hombres, no te impresiones. Estudia la justicia, pídele al Señor, pídele al Espíritu que te revele la justicia y lo vas a dejar con la boca cerrada. Porque la justicia es la verdad. Nadie puede irse en contra de la justicia. Porque la justicia es la absoluta verdad. Dijo Jesús, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y dice el Señor que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Él. Porque el camino de Dios está en su palabra, no en la teología. La sabiduría de Dios está en la justicia y no en la escatología. Y sigue Mateo 23, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias, fariseos ciegos. Qué amoroso que les está hablando Jesús, ¿no? Para los que dicen, ay, Jesús era tan lleno de amor, porque creen que Jesús no se enojaba nunca. ¿O no? Jesús no se enojaba nunca, Jesús era lleno de amor. Hermano, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al amor falso, al amor superficial, al amor fingido en las religiones. Yo prefiero hablar con la palabra, prefiero hablar con la verdad. Y ¡boom! Y duele, muchas veces duele. Muchas veces duele enfrentarse con la verdad. Pero tienes dos opciones. O te curas y te levantas y te haces fuerte, o sigues llorando y sigues en la mentira. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué se necesita según Jesús para limpiar el vaso por dentro? ¿Qué se necesitaba según Jesús? La respuesta está en Lucas 11. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. ¿Por qué? Porque los fariseos se querían limpiar por fuera, se querían santificar por fuera. Lo mismo que vemos hoy día en las religiones. Todo va por apariencias. Todo va en lo externo. Pero si no te limpias por dentro primero, no te vas a poder limpiar por fuera. Y acá Jesús te dice cómo, pero dad limosna de lo que tenéis, despójate de lo que tienes y dale al necesitado, al que más necesita, al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, y entonces todo os será limpio. ¿Qué te está diciendo Jesús? La misericordia te limpia, la piedad te limpia, la caridad te limpia, la justicia te limpia. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, lo que te vengo diciendo, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, por ejemplo, para muchos, el que no predica de saco y corbata, por ejemplo, no es un hombre de Dios. Son los mismos que están acostumbrados a los fariseos, que están acostumbrados a los sepulcros blanqueados, que están acostumbrados a una apariencia, a lo externo, en vez de poner el ojo en lo de adentro, en lo interior. Versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y ya van 5 veces que Jesús les dice hipócritas. Parece que no fue un desliz. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Acá Jesús te confirma que los profetas eran justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Los muy hipócritas dicen que, por ejemplo, hubieran detenido al rey para que no cerrara a Isaías por la mitad. A Manasés, si mal no recuerdo, se llamaba el rey, que cuando cerraron a Isaías por la mitad, Manasés creo que era. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Pero, ¿por qué mataban a los profetas? ¿Por qué los mataban? Porque dice la palabra que no escucharon la voz de Dios, no escucharon el mensaje. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron. El pueblo no aceptaba la justicia, el pueblo permanentemente quería la ley de Moisés. El pueblo estaba enamorado de la ley de Moisés. Hasta el día de hoy te predican la ley de Moisés en todas las sinagogas, hoy en día.
El pueblo no quería la justicia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tengo que darle de comer al pobre? No, señor. ¿Que tengo que vestir al desnudo? No, gracias. ¿Que tengo que cuidar al huérfano y a la viuda? Problema de ella. Que se hubiera sacado un seguro de vida. Eso es lo que hacían, eso es lo que te decían. Pero bueno, fue más fácil matar al profeta que humillarse ante Dios y decir, Señor, habla. Era más fácil matar al profeta. Los profetas todo el tiempo trataban de traer de vuelta al pueblo a la justicia. Pero ellos no querían la justicia, ellos querían la ley de Moisés, igual que ahora. Versículo 32. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Les hablaría suavecito Jesús? Ay, serpientes, generación de víboras. Porque parece que sube un poco el tono de voz. Ay, no es un hombre de voz. No es un hombre de Dios, perdón. ¿Y cómo empieza Isaías 58? Versículo 1. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué significa clama voz en cuello? Alza tu voz como trompeta. Ay, no, pero no, ese está levantando la voz. No, ese no es un hombre de Dios. Sigamos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le dice Jesús. Del mismo modo que les hablaba Juan el Bautista. Juan el Bautista hablaba exactamente de la misma manera cuando le decía generación de víboras. ¿Quién os enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Cómo les hablaría Juan el Bautista? ¡Ay, generación de víboras! O sea, ¿por qué? Porque ellos no querían el sacerdocio. Entonces, ¿por qué iban a donde estaba Juan el Bautista? ¿Por qué iban a escuchar a Juan? ¿Por qué se querían bautizar con Juan? La explicación viene más adelante. Entonces te vas a dar cuenta por qué Jesús en su momento dijo, no ha nacido hombre de mujer, profeta más grande que Juan el Bautista. Versículo 34. Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Quién se está diciendo Jesús? Yo voy a mandarles profetas, yo voy a mandarles justos. ¿Y ustedes qué van a hacer? Ustedes lo van a matar. Ustedes lo van a matar, y hasta hoy que no quedan justos. Hoy todo lo que podemos ver en las religiones son levitas. Levitas, la mayoría de las religiones se dicen ser levitas. Pregúntale a un sacerdote católico por qué se viste así. Pregúntale por qué se viste así. Porque así se visten los sacerdotes levitas, se van a decir. Resucitaron lo que el Señor abolió. Y sin darte cuenta, te metieron en su culto religioso. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, en Hebreos también lo llama así, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Y hablaba de esa generación. Ojo. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis. Y Jesús lloraba cuando decía eso. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor.
Entonces, sin la justicia, Mateo 23 es vino diluido. Es un vino diluido con agua. Es un vino diluido con soda. Mateo 23 sin la justicia. Entonces, ¿por qué lloró Jesús por Jerusalén? Ahora te lo voy a mostrar en Isaías 1. Qué poderoso capítulo. Isaías 1. Qué hermoso capítulo, me encanta. Isaías 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, al cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Uy, cómo se empiezan a manifestar los demonios sionistas. Están a full los demonios manifestándose. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, dice. ¿Por qué se rebelaron? Dice. Porque dejaron la justicia. Ya lo vamos a ver. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Te está diciendo que el buey y el asno tienen más conocimiento que Israel. Eso es lo que te está diciendo. Mira, si nos vamos a un libro apócrifo, al Evangelio del pseudo Mateo, capítulo 14, versículo 1, te dice: el tercer día después del nacimiento del Señor, meto un pequeño paréntesis, María salió de la gruta y entró en un establo y depositó al niño en el pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. ¡Wow! Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. El buey no ha conocido a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Te garantizo que esto nunca lo habías escuchado. Te lo garantizo. Poderoso, ¿no? Sigamos con Isaías 1. Israel no entiende, o sea, no tiene entendimiento, no ha pasado por la metanoia, el nuevo entendimiento, que como consecuencia te lleva a un cambio de comportamiento. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice. ¿Por qué? Porque dejaron la ley de Dios, dejaron la sabiduría de Dios, dejaron la justicia de Dios, porque mataban a los profetas que les presentaban la ciencia de Dios. Entonces ya no tienen conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora. ¿Qué significa gente pecadora? Apartada de Dios. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. O sea, básicamente, hijos del diablo. ¿Qué se está diciendo? Más adelante te digo por qué. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás, o sea, le dieron la espalda, se rebelaron. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Recordando cómo Israel se rebeló en el desierto cuando salieron de Egipto, de Misraim, el verdadero nombre de Egipto. Toda cabeza está enferma, dice, o sea, todo líder está mal. También estaba profetizando sobre los fariseos y sobre los sistemas religiosos. Y todo corazón doliente, dice. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, a nadie le importa. Básicamente eso es lo que vemos hoy en día. A nadie le importa. Los muertos son muchos. Los muertos, no con un arma, muertos. Y yo hice una enseñanza hablando, haciendo qué cosas eres un asesino ante los ojos de Dios.
haciendo varias cosas eres un asesino. Lo hablé en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre, en nuestro canal de YouTube. Como te dije, Camino de Justicia, que el link está acá en la página central, está el link de nuestro canal de YouTube. Pero bueno, es lo mismo que podemos ver hoy. La gente se cuida a sí misma, mira solamente por ellos. Es una cosa como sálvese quien pueda. Ese no es mi problema. Se quedó sin comer, no tiene para comer, ese no es mi problema. Que vaya a trabajar. El que no trabaje, que no coma, hermano Waldo. ¿No lo has escuchado? Torciendo la palabra. A nadie le importa el prójimo. Nadie levanta al caído. Nadie ayuda al menesteroso. Cada quien vive para sí. El egoísmo está a flor de piel. Y los líderes, las cabezas, los que deberían supuestamente conducir al rebaño, solo se apacientan a sí mismos. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña. ¿Cuál es la hija de Sión? Jerusalén. Y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor no nos hubiera dejado un resto pequeño, hablando de un remanente, porque el Señor siempre mantiene un remanente, en todos lados. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Por qué dice eso el profeta? Porque Jerusalén había cometido los mismos pecados de Sodoma y Gomorra. Y hemos venido hablando, en todos los capítulos anteriores, hemos venido hablando sobre los pecados de Sodoma y Gomorra, que no tienen nada que ver con lo que te dicen en las religiones. Entonces Jerusalén merecía el mismo castigo que Sodoma y Gomorra, que de hecho lo tuvo. De hecho lo tuvo. ¿De qué pecado se está hablando, hermano Osvaldo? Como te dije, he venido hablando, los últimos capítulos lo he venido hablando en detalle, hablando desde el libro de Hazar también, pero el mismo Ezequiel 16:49 te da un muy buen indicio de qué era, de qué hablaba. Dejaban morir al pobre, soberbia, saciedad de pan, no fortalecían la mano del afligido y del menesteroso. Sigamos con Isaías, versículo 10. Príncipes de Sodoma, le dicen. Príncipes de Sodoma. Pero no está hablando de Israel, está hablando de Jerusalén, de la hija de Sión, de la niña de sus ojos. Pero se está hablando del profeta Isaías. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra fue en Génesis. ¿Qué tomó el profeta? ¿Se fumó algo? No. Él sabe porque es el mismo espíritu el que escribió, por decirlo de alguna manera, un libro y el otro. Un mismo autor, un mismo idioma. Por eso dijo Salomón en Proverbios 25, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y nosotros estamos llamados a ser reyes y sacerdotes para Cristo. Te lo dice Éxodo 19, te lo dice 1 de Pedro 2, te lo dice Apocalipsis 1, te lo dice Apocalipsis 5, como lo he dicho varias veces. La justicia de Dios es como las llaves del auto. Cuando pierdes las llaves del auto y empiezas por todos lados, ¿y dónde están las llaves del auto? Y empiezas a revolver todo, das vuelta todo, la casa, vas, la buscas por todos lados. Y cuando ya te estás por dar por vencido, la vez que estaba ahí en la mesa, detrás de algo, estuvieron todo el tiempo delante tuyo. Y no te diste cuenta, no la viste. La justicia es igual. Las escrituras está en toda la escritura. Cuando lees la Biblia, la tienes todo el tiempo
adelante tuyo. Pero no la puedes ver. Y una vez que encuentras la justicia, encuentras el reino. Te lo aseguro. Oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué ley? ¿La ley de Moisés? No, la ley de la justicia, la ley eterna, la ley de Isaías 58. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Para quién hacían eso? Eso lo hacían para Moloch. Eso lo hacían para Renfán. Como lo expone Amós en el capítulo 5. Como lo expone Esteban en Hechos 7. ¿Y Jesús qué decía? Misericordia quiero y no sacrificio. Versículo 12. Jesús denunciando el sistema religioso. ¿Quién demanda esto de vosotros cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Qué Dios les ordenó eso? Interesante. ¿Por qué está diciendo eso Jesús, el Señor? Porque Él ya te ha declarado lo que es bueno. Como dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Toda esa religión que se inventaron, yo no la mandé. Eso no me importa. Esos templos, esas iglesias, esos templos ostentosos, llenos de vírgenes, llenos de santos. ¿De dónde sacaron todas esas pavadas? ¿Cuándo mandé eso yo? Mismo, cuando Jesús mandó a construir templos, iglesias, ¿cuándo? Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Dice, o sea, clarito, dice, mientras no estés en la justicia, el Señor no irá. Tus oraciones, Isaías 58 te lo dice bien claro. Te dice cuando dice, entonces invocarás, versículo 8, 9 por ahí, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. Cuando estés en la justicia, y tienes que ir a leer todo Isaías 58 para entender de lo que te estoy hablando. Seguimos en Isaías 1. Llenas están de sangre vuestras manos. Y acá habla de lo que te hablé hace un ratito, que hay varias maneras en que somos asesinos delante de los ojos de Dios, como lo expliqué extensamente en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre. En nuestro canal de YouTube encuentras la enseñanza. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. ¿Qué significa eso? Deja de hacer lo que estás haciendo, deja de hacer morir al pobre, de ser indiferente con el que necesita. Arrepentíos. No arrepentíos de vuestros pecados. Arrepentíos para creer, para dejar la incredulidad. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Miqueas 6:8, como te dije recién. Buscad el juicio, buscad el justo juicio, no el juicio condenatorio que te enseñan las religiones. Buscad el justo juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
O sea, haced justicia, haced misericordia, haced caridad, haced piedad. Versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Venid a dónde? A la verdadera ley de Dios, la justicia. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te será añadido. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y por eso lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor, y está en Daniel 4, cuando le dijo, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Y no es una regla de tres que, bueno, hoy me voy a portar mal, pero total, después voy y le doy un plato de comida al que tiene hambre y ya está. No es así. Pero lo que hiciste cuando no estabas en Cristo, de alguna manera lo puedes remediar. Lo puedes ir subsanando muchas de las cosas que hiciste mal, haciendo justicia. Como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el arrepentido de vuestros pecados, ¿no lo predica Isaías? Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, oír su voz en fe y guardar el pacto. Versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, perversos, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Qué es lo que te está diciendo? Deje su religión vana, dejen sus religiones vanas y empiecen a hacer el sacrificio que a mí me agrada. Proverbios 21:3 te lo dice, Marcos 13 creo que también. Juicio y justicia es al Señor más agradable que todos los sacrificios. O sea, piedad, misericordia, caridad, ágape. A eso se refiere. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? De repente la ramera no es Roma. De repente la ramera es Jerusalén. Ten en cuenta que Roma está por debajo de Jerusalén. Por eso el Papa le besa el anillo a los principales judíos, en vez de ellos besarle el anillo al Papa. El pulpo sionista es la gran ramera de Apocalipsis. Es básicamente la sinagoga de Satanás. Porque el cristianismo viene del judaísmo. No te olvides eso. Llena estuvo de justicia, hablando de Jerusalén. En ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas conforme a lo que te dije recién, que te explico en la enseñanza, ciudad derramadora de sangre. ¿Por qué dice eso? Porque en su fundación estuvo llena de justicia Jerusalén, porque fue fundada por Adonías, que viene a ser tienes que ir a leer el rollo sagrado de Melquisedec, que está compuesto por 3 libros, y ahí te explica la fundación de Jerusalén, que fue por Adonías y Melquisedec, que Adonías no es más ni menos que Noé, y Melquisedec, el mismo Melquisedec de Génesis 18, no es más ni menos que Shem, el hijo de Noé, como lo he explicado en tantas enseñanzas. O sea, Jerusalén, la Jerusalén terrenal, estuvo llena de justicia en su fundación, pero después dejaron la justicia y se volvieron a la impiedad. Versículo 22. Tu plata, o sea, tu cuerpo, se ha convertido en escorias. Tu vino
tu enseñanza. Te expliqué en el comienzo de este en vivo que el vino muchas veces en las escrituras hace alusión al espíritu, pero en otras veces, como en esta, hace alusión a la enseñanza, porque dice, tu vino está mezclado con agua. Sabiduría diluida. Básicamente, religión. Vino diluido. Tus príncipes, o sea, tus gobernantes, prevaricadores, dice. ¿Qué es prevaricador? Un juez injusto, un juez que a sabiendas emite falsos dictámenes. Prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. ¿De quién se está hablando? De los que toman la piedad como fuente de ganancia, como te explica Pablo en 1 Timoteo 6. ¿Por qué? Y acá te dice, porque no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Qué te dice Santiago? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, y al menesteroso y al pobre, y guardarse sin mancha del mundo. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Y qué dijo Jesús? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tú te conviertes en enemigo de Dios cuando no cumples su ley, cuando dejas su ley, cuando dejas la ley de la justicia, la ley eterna, no la ley de Moisés. La ley eterna, la ley de la justicia, de la caridad, del ágape. ¿Y qué dijo Jesús? No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo mismo que te decía Pablo, porque no serán los oidores de la ley los justificados ante Dios, yo le agrego los habladores, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Y hacedores no de obras de la ley, que son las obras religiosas, sino obras de la fe, las obras que te habla Santiago en el capítulo 2, cuando te dice que la fe sin obras es muerta. Porque muchos creen que Santiago y Pablo se contradicen, y no. Pablo te hablaba de las obras de la sí, Pablo te habla en Gálatas 3, por ejemplo, te habla de las obras de la ley, y Santiago en el capítulo 2 te habla de las obras de la fe. Y eso es lo que muchos no se pueden dar cuenta, que hay dos tipos de obras distintas. Por eso, en apariencia, Pablo y Santiago se contradicen, pero nada que ver. Muchos vendrán en ese día, decía el Señor, y me dirán, pero Señor, yo estaba ahí en primera fila, yo le daba el diezmo al pastor. Pero el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco. Versículo 25, Isaías 1, seguimos. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. O sea, te puliré, te limpiaré, te santificaré por medio de mi espíritu, no por tus propios medios. Versículo 26, restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Hablando en doble nivel de revelación, de la Jerusalén terrenal, pero también de la Jerusalén celestial. Versículo 27, Sión será rescatada con juicio, no juicio de condenación, será rescatada con justo juicio. Y los convertidos de ella
con justicia. Pero los rebeldes y pecadores, lo mismo que dice en Isaías 28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan al Señor, o sea, los que dejan el camino del Señor, serán quebrantados. Lo mismo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Me encantan estos dos versículos. Dice Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Para todos los que buscan santidad, aquí tienes la santidad. El santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál? La justicia. Que no se trata de no hacer. No hagas, no toques, no mires, no. No. Se trata de hacer. Hacer justicia. Hacer piedad, hacer caridad, hacer misericordia. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Hablando de Proverbios 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vamos a Isaías 32, desde el versículo 1. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. El rey es Jesucristo, el rey de justicia, el Melquisedec, el Melech Sadik. Y los príncipes serán los justos, sus justos. Y si nosotros seremos reyes y sacerdotes, como te dije hace un ratito, está hablando de nosotros, que reinaremos juntamente con Él. ¿Cómo? Si nosotros entendemos la vida, esta vida que vivimos en este plano, como una entrevista de trabajo. Versículo 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, está hablando que será reposo, será alivio, será agua donde hay sequedad, será saciedad donde haya hambre, en el plano terrenal y en el plano espiritual. Versículo 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. O sea, ya no va a haber gente tonta, gente ignorante, porque todos van a entender la ley, la verdadera ley, la ley eterna, la ley de la justicia. Todos van a entender la justicia. Versículo 5. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Entonces, el Señor te promete un reino de justicia, un rey que vendrá, un rey justo, y por consiguiente los impíos serán desechados. ¿Por qué? Porque los justos serán recogidos y Dios les dará el reino. Versículo 7. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será
exaltado. ¿Qué te está diciendo? Sin la justicia, no hay entendimiento. Sin la justicia, las escrituras están a medias, las vas a entender a medias, no vas a entender ni la mitad. Sin la justicia, te pierdes lo más importante. Sin la justicia, las escrituras, las enseñanzas, es vino diluido, es vino con agua. Bueno, vamos a terminar como todos los en vivos, vamos a terminar leyendo un poco el libro de Hazar, como hacemos siempre, para concluir. Habíamos quedado el libro de Hazar, habíamos quedado en el capítulo 21, en el versículo 21. Sigamos. El versículo 21 dice: E Ismael vivía en desiertos y en tiendas, viajando y descansando por mucho tiempo, y él no vio el rostro de su padre. Está hablando tiempo después de que Ismael y Agar fueron despedidos. Y algún tiempo después, Abraham dijo a Sara, su esposa: yo iré a ver a mi hijo Ismael, porque tengo deseo de verlo y no lo he visto en mucho tiempo. Y Abraham montó sobre uno de sus camellos hacia el desierto para buscar a su hijo Ismael, porque él oyó que él estaba viviendo en una tienda en el desierto con todo lo que le pertenecía a él. Esto no está en el canon. Versículo 24. Y Abraham fue al desierto, y él llegó a la tienda de Ismael alrededor del mediodía, y preguntó por Ismael, y encontró a la esposa de Ismael sentada en la tienda con sus hijos, e Ismael, su esposo, y su madre no estaban con ellos. Y Abraham preguntó a la esposa de Ismael: ¿dónde se ha ido Ismael? Y ella dijo: él ha ido al campo a cazar. Y Abraham, aún montado sobre el camello, él no se bajaba al suelo, porque él había jurado a su esposa Sara que no se bajaría del camello. Y Abraham dijo a la esposa de Ismael: hija mía, dame un poco de agua para que pueda beber, porque estoy fatigado del viaje. Y la esposa de Ismael respondió y dijo a Abraham: nosotros no tenemos ni agua ni pan. Y ella continuó sentada en la tienda e ignoró a Abraham, y tampoco le preguntó quién era él. Siquiera le preguntó quién era él. Total indiferencia. Pero ella estaba golpeando a los niños en la tienda. A ver, déjame ver algo, 48. Pero ella estaba golpeando a los niños en la tienda, y ella los estaba maldiciendo. Y ella también maldijo a su esposo Ismael y lo reprochó. Y Abraham oyó las palabras de la esposa de Ismael hacia sus hijos, y él estaba muy furioso y disgustado. Y Abraham llamó a la mujer para que viniera a él de la tienda, y la mujer vino y se paró frente a Abraham, porque Abraham aún estaba montado en el camello, como te leí recién que le había dicho a Sara que no se iba a bajar del camello. Y Abraham dijo a la esposa de Ismael: cuando tu esposo Ismael regrese a casa, di estas palabras a él. Un hombre muy viejo de la tierra de los Plishtim, que en realidad es de la tierra de los filisteos, vino a buscarte, y tal era su apariencia y figura. Yo no le pregunté quién era él, y viendo que tú no estabas aquí, él habló conmigo y dijo: cuando Ismael, tu esposo, regrese, dile así, que este hombre dijo: cuando venga a casa,
desecha este clavo de la tienda que tú has puesto aquí y pon otro clavo en lugar de ese. Tremenda las palabras de Abraham, como le habló en código. Y Abraham terminó sus instrucciones a la mujer y se volvió y se fue en el camello a casa. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que le dijo Abraham, pero bueno, lo vamos a dejar aquí para no hacer tan largo el video, para no hacer tan largo el en vivo. Así que bueno, hermanos, como siempre hemos tenido un capítulo más del sacerdocio de Melquisedec y como siempre en el final leyéndoles un poquito del libro Hazer, como venimos haciendo todos los en vivos. Luis, Abraham sacó y botó a la esclava junto con su hijo como perro, un hijo que fue fruto de fornicación, un hijo que fue fruto de la carne, porque el problema es que Abraham y Sara dudaron de lo que dijo Dios, porque Dios les había dicho que dentro de un tiempo iban a tener un hijo.